Calambres musculares en pies y dedos. Los calambres musculares son contracciones involuntarias que afectan a cualquier persona independientemente de su edad, los cuales pueden presentarse en diferentes zonas del cuerpo, pero uno de los calambres más comunes son los espasmos carpopedales, es decir, aquellos que producen dolencia de los músculos en manos y pies. No obstante, más del 80% de los casos de calambres en las musculaturas se originan en las extremidades inferiores y afectan los pies o dedos de los enfermos. Es por ello que resulta de gran interés estudiar a fondo qué son los espasmos musculares en pies y dedos para saber sus causas, síntomas, tratamientos y métodos de prevención. Este tipo de espasmos se definen como contracciones o endurecimientos dolorosos que tienen lugar en los músculos conectados a los pies o los dedos de estas extremidades. Así, se presentan como una especie de pinchazo en el pie de forma repentina, temporal e intensa. Sumado a ello, en algunos casos los calambres en pies generan enrojecimiento, hinchazón, cambios de la piel en esa zona y debilidad muscular. Por su parte, los espasmos en los pies o dedos del pie también provocan la imposibilidad de distender o usar el músculo afectado por varios minutos, hasta más de 15 dependiendo de la gravedad del caso, y de tal forma dificultan el movimiento de la extremidad. No obstante, aunque suelen causar mucho dolor y molestia, lo cierto es que estas contracturas musculares no se consideran graves como otras afecciones médicas. ¿Cuáles son las causas de los espasmos musculares involuntarios en pies y dedos? De forma específica, los calambres súbitos en pies y dedos no tienen una única causa definida hasta el momento, ya que son diversos los móviles y factores que suscitan la aparición de estas dolorosas contracciones y además también depende del estado de salud de la persona afectada. Se pueden distinguir diferentes causas por las que aparecen dichos espasmos y aquí puntualizamos las más relevantes de todas. La pérdida excesiva de líquido en el organismo, o lo que se conoce como deshidratación, suele provocar los calambres en los músculos y en muchos casos provocan lesiones trascendentales. Esto debido a que la deshidratación fomenta una bajada de los minerales del cuerpo. Si el paciente presenta déficit de ciertos minerales como el magnesio, potasio y calcio, es probable que sufra intensos calambres en sus pies y dedos o en cualquier otro músculo del cuerpo. Otro de los agentes por los cuales se manifiestan las contracturas musculares involuntarias en las extremidades inferiores, sobre todo en pies y dedos, es el uso de un calzado estrecho, dado que esto somete a los pies a una gran presión y así compromete la musculatura o el paquete vasculonervioso. No dudes en visitar feelrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.